Este sencillo un poco lo hice por partes debido a la pandemia. Debido a la pandemia lo empecé, pues, el año pasado, a principios del año pasado. Eh, um, la primera producción la hizo Alan Santos en el estudio que tiene él de Centaurus. Y entonces toda la primera parte fue entender este cover con un sonido de los ochentas que tú pudieras actualizar al día de hoy. Le bajamos el beat. Si tú escuchas bien la canción original, bueno, esta pues realmente tiene arreglos muy acertados a mi modo de ver. Creo que el que le hayamos bajado ese beat lo hace más digerible, como dices tú, un poquito más tranquilo y te lleva a disfrutarlo mucho más, pero también tiene un ritmo bailable, un ritmo electro, que precisamente es lo que era pues la vanguardia del 84, que fue cuando salió este tema pues en México y en España. Entonces, como que lo que quisimos Alan y yo en la primera producción fue darle este sonido original, obviamente traído a una época pues actual y contemporánea, pero que precisamente no se alejara demasiado a lo que es el origen de la canción, ¿no? Y toda esta fantasía de la que habla, yo pienso que es una canción muy interesante para hoy poder hacer un cover. Se grabó aquí en México, en el estudio de Alan Santos de Centaurus, y luego se fue a una postproducción al estudio de Emilio Acevedo en La Condesa, en los estudios en donde él pues trabaja todos sus proyectos de María Daniela y Láser Drácar, etcétera. Entonces, ya que teníamos la primera parte con lo que era voces, la primera parte de la producción, me la llevo al estudio de Emilio para que Emilio le diera ese toque como de postproducción que en verdad le vino muy bien a la canción para pues luego mandarla masterizar, y con la suerte de que próximamente va a haber un remix también de la canción, porque la canción se presta mucho a eso también, ¿no? A que se ponga en los sets de los DJs, a que suenen las pistas de música, en donde la gente va a bailar también y en todos los festivales. Totalmente estoy abierta a diferentes géneros musicales, a fusionar mi música. De repente puedo cantar una balada electropop, como la balada que hice con Ponce, que se llama Una vez más, y de ahí sacamos un remix, que eso fue muy interesante. Y también me puedo ir a explorar otros géneros mucho más electrónicos o reggaetoneros, si lo ves de esta manera, o por qué no de repente regresar a las raíces del rock. O sea, yo siento que me compongo de varios sonidos. Primero que nada, porque también esa parte de Salas, que es muy interesante hoy ese cambio. ¿A dónde va Salas? Pues Salas es mi origen musical completamente. Es esa sangre musical que me fluye por las venas debido al gran músico que falleció pues precisamente empezando los ochentas, mi padre, Mickey Salas. Entonces hago referencia y hago honor a ese apellido, a ese legado de música que yo traigo desde los setentas, ¿no? Pues yo nací, mi papá me llevaba a andar en motocicleta y me llevaba a las pruebas de sonido cuando tocaba en el bar Los Cielos, Los Infiernos, con los Hooligans y todas esas bandas. Entonces, de ahí, de la parte de mi papá, pues me viene toda esa vena rockera, si lo ves de esta manera, ¿no? Blusera. Entonces, es cuando yo empiezo a producir mis propios temas a partir del 2010, y que justamente quiero como hacer ese entendido y esa comprensión de que a partir de que yo soy productora de mi propio material discográfico, que empieza todo esto en el 2010, todo ese compilado que lo tiene ahora cassette va precisamente hacia donde dices tú. Evidentemente voy a sacar un EP en cuanto yo conjugue todos estos temas que pueden pues ser eso, ser un disco nuevo en donde recopilo todo lo que he estado haciendo a partir del 2010. Si tú ves una Stephanie Salas hoy en digitales,
¿qué vas a encontrar? Una Stephanie Salas de los 90s. Vas a encontrar Ave María, vas a encontrar La Raza Humana y todos los remixes y derivados que a partir de esos discos, o el tema de tonterías que se desató también de la telenovela Baila Conmigo en los 90s. Entonces creo que es un poco como una organización de todos mis repertorios, ¿no? Y de todas mis épocas. Entonces, precisamente de ahí nace esta idea de empezar un nuevo camino que tiene ya bastante material discográfico denominado como Salas para que precisamente se entienda bien en dónde queda el ayer, que son los oldies y los clásicos, pero a partir de dónde empieza Stephanie Salas con una nueva propuesta. Buena, de verdad, química. Yo a Alan lo conocí porque vi a Ponce, que es con quien regreso a la música. En la pandemia yo saqué un sencillo muy padre que se llama Una vez más, con el cantautor Ponce. Ponce me sugiere ir a trabajar con Alan el sencillo y yo de ahí conozco la producción de Alan y considero que para Horizonte de las Estrellas, siendo que trae ese género electropop, y en verdad Alan maneja muy bien ese género entre pop, electrónico, es alguien que tiene mucha habilidad con teclados, ¿no? Es una persona que le encanta todo este rollo alternativo electrónico y yo creí que para Horizonte de las Estrellas iba a estar muy ad hoc ir con una persona como él. Entonces empezamos a trabajar la canción entendiendo que teníamos que bajarle un poco al beat, ¿no? Para hacerla, pues, para hacerla única y especial. Cuando tú te agarras de un tema y un tema tan maravilloso como este, para mí sin duda alguna es de los discos que más me gustan de Miguel Bosé, pues como extraer de ahí Horizonte de las Estrellas me pareció pues un reto muy interesante, ¿no? Es traer esa rola del 84 a un sonido 2003 que no te aleje de lo que realmente se vivía en esa época cuando fue muy vanguardista la canción, ¿no? Con el sonido y todo. He tenido así como un lado muy cósmico que también lo relaciono hacia el gusto que tengo por la música electrónica. Creo que hoy era la canción perfecta porque también esta nueva faceta mía de ser DJ, ¿no? Y de subirme a las tornamesas y tocar la música que me gusta, que por lo general, si eres DJ, pues sí tiene que tener este beat de 4/4 para que lo puedas tocar. Y de pronto pues eso, o sea, pensando como, como en una historia alrededor de mi personaje como cantante, siempre me ha traído ese lado cósmico, si lo ves de esta manera, ¿no? Entonces creo que Horizonte de las Estrellas, empezando porque el beat es sensacional, te habla de una época, veo perfectamente la gente que vivía esa canción, ¿no? Esa generación que venía del destape, ¿no? En donde, pues no, o sea, se tocaban temas que debieron estar pues bastante prohibidos para sonar en la radio. Entonces, de repente como que este tema tiene esa parte de rebeldía, esa parte de haber conectado mucho con una generación del destape, ¿no? Y de los, digamos, hoyos funky, underground, de la generación punk de ese entonces, si lo ves de esa manera, etcétera. Entonces, siento que de por sí tiene mucha historia, Horizonte de las Estrellas, habla de posibilidades, ¿no? Muy en mundos alternos, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿por qué no vamos a hablar de un mundo más allá del horizonte, ¿no? Más allá de las estrellas. O sea, hablar de un horizonte de las estrellas es como de hablar de algo muy poético, muy lejano, pero a la vez siento que muy dentro de nosotros, ¿no? Es como poder explorar esa parte, pues esa parte personal, si lo ves de esta manera, esta parte de rebeldía por un lado también, ¿no? Por el ritmo hacia donde te lleva Horizonte de las Estrellas y lo que te dice. Tuve una racha en lo de la pandemia, como no nos podíamos relacionar mucho con la gente, empecé a trabajar online pues precisamente con Alan, con Ponce, por ejemplo, con Emilio. Entonces, pues ya hoy es que te mandas el link y trabajas esto y lo podemos hacer así a distancia.
yo sentí que lo más práctico en ese caso, mucho más que sentarte a componer con la guitarra y generar temas inéditos, después de la canción que hice con Ponce, personalmente yo empecé a trabajar con covers, ¿no? Y antes de Horizonte de las Estrellas saqué un cover de los 70s de una cantante que me encantaba que se llama Celly B, una canción que se llama Superman. Entonces, a raíz de Superman, precisamente, como que se me ocurrió la idea de sacar un EP de covers, ¿no? Entonces yo ya tenía muy claro que iba a ser la de Celly B, con el ritmo también que se compagina mucho esa fusión como funky electrónica que se manejaba en los 70s, que era muy interesante, porque toda esta época análoga precisamente es como lo que me interesa de Superman o ahora de Horizonte de las Estrellas, que son canciones que en su momento fueron revolucionarias por ser electrónicas y por fusionar en ese ambiente electro que se empezaba a bailar análogo al final del día sin computadoras y todo esto. Entonces, definitivamente Horizonte sí estaba en la lista de covers que yo quería producir. Que un factor bien importante que he estado viendo últimamente de atraer a nuevas generaciones es que si tú te subes a unas tornamesas, realmente no hay edad para eso, ¿no? Es como representar la música que a ti te gusta y tocarla ante la gente. Y a todos nos gusta eso. O sea, yo realmente, y un poquito contándote cómo llegué a la idea de ser DJ conjugado con salas, porque como DJ soy DJ salas y toda esta pues como nueva aventura, ¿no? Que yo misma me estoy generando, es porque, pues yo como empecé en la música, yo personalmente a poner discos en una consolita, además, que me regaló mi madre a los 7 años, o sea, es un recuerdo que tengo muy marcado, y me llegó con toda la colección de discos de Disneylandia, así, o sea, de verdad eran así, toda la colección de discos chiquillos de 45 de Disneylandia. Entonces, eso para mí fue como un gran parteaguas, porque de todos los discos que ponía mi papá en la casa, discos de música clásica por lo general, o de los Beatles, o de, no sé, de reggae, o de jazz, yo empecé como particularmente a tener mi posibilidad de DJear, pues yo poniendo los disquitos de Disneylandia. Entonces es como una anécdota muy interesante porque creo que a partir de eso, pues toda esa faceta de hacer música la traigo muy marcada, ¿no? Y en el momento en el que se desata el tema de tonterías de una telenovela, es que me hablan para hacer un... Creo que el camino es ese. Definitivamente después de Horizonte de las Estrellas, tengo pensado sacar otro sencillo en la probabilidad de que sí sea inédito. Entonces, digamos que lo que quisiera hacer es compaginar el EP que constaría de la canción Una vez más con Ponce, que es inédita, que es una canción que saqué a raíz de lo de la pandemia, que fue muy importante para mí esta colaboración con el cantautor Ponce. De ahí yo empecé a trabajar por mi lado y saqué lo que es el cover de Celly B, que se llama Superman. Ambos temas tienen remixes. Ahora con Horizonte de las Estrellas también va a salir un super remix de un músico DJ maravilloso que ahora pues está muy a la vanguardia en toda la movida de Berlín, que se llama Alejandro Molinari. Y pienso que con el otro sencillo y su posterior remix, entonces voy a poder hacer un álbum en donde también junte todos estos temas para sacar un vinil, por ejemplo, que tenga los temas originales con los remixes, ¿no? Entonces, creo que todos estos temas, a partir pues del 2019, ¿no? Realmente fue que sacó Una vez más, luego Superman, Horizonte de las Estrellas. Yo creo que para principios del 2024 ya podríamos empezar bueno, a pensarlo desde antes, pero sí a sacarlo ya muy en el vinil y muy concretamente este EP que constaría ya de estos temas que te comento. La música a mí siempre me ha salvado, en verdad. Yo por ahí está ahí un libro de un compositor
que pone en su portada incluso, cuando te sientas perdido, que la música te encuentre. Me encanta esa frase porque yo siento que la música siempre nos salva, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo etéreo que realmente toca el alma, ¿no? Se ejecuta en instrumentos físicos, pero realmente es un sonido. Entonces, a mí como persona siempre me ha salvado, ¿no? Siempre me ha eh, sacado adelante de situaciones, me ha hecho mejor persona, he crecido con la música, sin duda alguna, como lo comentaba, es parte de mi vida, o sea, para mí que perdí a mi padre a los 10 años, un gran músico de vanguardia en su momento y con toda esta generación de rockeros de los 70s y todo este rollo, pues siempre me salvó el hecho de haber tenido esa pérdida tan grande, recordar que, por ejemplo, en la música siempre iba a vivir mi papá, ¿no? Y recordar que si una herencia me dejó, es esa, ¿no? Porque todos sabemos que mi abuela es doña Silvia y mi mamá es doña Silvia y la actuación siempre la he traído en las venas y los reflectores y el teatro y los escenarios, ¿no? Y evidentemente como Stephanie Salas, pues sí, sí tengo una carrera desde actoral, ahora también pues de la gastronomía, ¿por qué no decirlo, no? Saqué todos estos dotes que a lo mejor la gente no conocía. Y yo me empecé a abrir mucho en redes sociales en la pandemia con el público, ¿no? Porque pues al estar encerrados a todos nos dio por hacer lives y conectarnos de alguna manera con la gente. Yo empecé a hacer lives de música, empecé a poner discos, ¿no? En la sala de mi casa y a comentarlos, ¿no? Por ejemplo, con la gente. Y empecé a cocinar, ¿no? Y de repente entonces mi live era Food Sessions, que por cierto es un programa que tengo en YouTube, y por el otro lado era Music Sessions. Entonces, definitivamente eso me deja, el siempre tener la música con mi persona, habla de diferentes también momentos y etapas que he vivido, ¿no? Si tú hablas de un Ave María, bueno, pues te va a remontar a un Stephanie en los 90, ¿no? Con una historia que vivía yo juvenil en los 90, con una hijita chiquita, con giras, con conciertos de otra manera, con acetatos, ¿no? O sea, todavía llegan a que les autografíe el cassette, ¿no? Entonces, de repente, pues yo viví esa transición de los 90 hacia los 2000 y hacia, entonces la disquera ya quedó y se quedó, y se fusionó Univision con Universal y entonces empezó como a hacer un inventario diferente. Entonces, de esa manera yo también, con el tiempo, pues me empecé a fusionar y empecé a crecer con la música, ¿no? Y si en su momento tuve estas grandes composiciones con Oscar López y con Lolita de la Colina y estos hits de los 90 con la generación de mis 90, hoy, desde hace una década atrás, ¿no? Empiezo a sentir a sentir que tenía yo que de alguna manera pues denominar todo este catálogo que yo empecé a producir con mis recursos, con mis ideas, juntando productores de todo tipo, ¿no? Desde indie, pero a empezar a trabajar de una forma distinta, que es hoy no tienes ni los presupuestos de antes, ni te manejas como antes y las cosas pues son muy diferentes. Entonces, eso, o sea, creo que la música ha estado conmigo a lo largo del tiempo, hemos crecido juntas. Miguel Bosé está enterado y está contento, sin embargo, yo sé que Miguel Bosé está ahorita muy dedicado a otra etapa de su vida, ¿no? A sacar un libro, a lo de su serie, no sé si tiene conferencias y todo este asunto. La verdad, lo único que te puedo decir es que sé que él está al tanto, obviamente está contento de que esta canción pues viva nuevamente, ¿no? Viva y se remonte hoy en un 2023 toda una leyenda, ¿no? Y toda una leyenda que para mí representó justamente en el 84, yo tenía 14 años y tenía el disco de Miguel Bosé, ¿no? Y no nada más me gustaba esa gran portada, sino pues todos los temas que se despuntan de ahí. Entonces, de repente, justamente en la pandemia buscando covers, de repente es como que tú puedes decir, quiero un cover, ¿cuál, ¿no? Como ahora, ¿qué canción en TikTok voy a cantar? Pues obviamente
tiene que ser algo que te llegue, algo que hable de ti, ¿no? De repente, en algún momento oyendo ese disco, pues me vino como esa atracción hacia, ¿y por qué no volver a hacer Horizonte de las Estrellas? O sea, si venía yo de hacer el cover de Superman, que es un cover sensacional, de verdad, muy alternativo en su momento, era como esas canciones alternativas de música disco, por ejemplo, que a la par de una Donna Summer y un Giorgio Moroder, pues esta chava tenía un gran tema con un gran video y era un poquito más underground, si lo ves así, menos comercial, más independiente. Sin embargo, pues un gran tema, ¿no? Precisamente no quise ser muy obvia. Entonces, yo considero que cuando me llegó así las ganas de hacer Horizonte de las Estrellas fue porque precisamente dije, mira, esta canción de Miguel Bosé, pues no, nunca nadie ha hecho un cover, ¿no? Ni siquiera él cuando volvió a hacer estos covers con otros cantantes y esto. Entonces sentí que por el sonido, por la historia de donde viene la canción, lo que causó en esas generaciones del destape en España, y la letra tan surreal, porque Miguel Bosé es eso, es surreal, es un gran actor, es un mimo, es un bailarín, o sea, es un cantante, o sea, está completamente compenetrado en las artes. Entonces, esta canción en particular me pareció como un gran acierto para hoy poder dar un mensaje interesante de un cover que a lo mejor pues no había sucedido, ¿no? Hoy como que me da mucho orgullo y mucho gusto poder volver a meter ese cover en la audiencia musical. Porque claro que me encantaría. Yo sé que él está muy orgulloso porque yo y los productores evidentemente hicimos una gran labor. Este fue un bebé muy querido, en verdad, pues me tardé un año haciéndolo, un año entre que si la pandemia y entre que si nos vemos y el otro ya se enfermó y ya sabes, entonces realmente los resultados me tienen muy contenta. Se viene un gran remix de esta canción, o sea, no nada más de entrada la bailas, la vas a bailar más, ¿no? La voy a poder tocar yo en mis shows como DJ, ¿no? Ahí la traigo en el USB y voy a poder hacer versiones. Y la idea también es esta, que los DJs la toquen, ¿no? Está pensada en eso. Entonces, sí estamos muy orgullosos el equipo de los resultados de la canción. También era una canción, obviamente, pues un paquetón, ¿no? Que se estaba uno aventando en el sentido de que pues no es cualquier canción, no es cualquier cantante, estás haciendo un tributo a uno de los grandes. Entonces sí era una gran responsabilidad, sin embargo creo que fluyó de una manera increíble, obviamente cantarla, él como hombre la canta, entonces dándole esa voz femenina también es así como una nueva propuesta, todos estaban encantados con este tema. De repente, ¿por qué no decir? De repente, a lo mejor, si estás trabajando con alguien muy millennial, a lo mejor ni siquiera habían escuchado la canción. Entonces, fue como muy sorprendente volver a hacer una nueva versión de esta canción. Creo que fue un acierto. Estamos muy contentos y ahora también que se estrena próximamente el video, sabemos que les va a gustar. El video también está inspirado en el video que grabó Miguel Bosé en el espacio escultórico. Casualmente, el espacio escultórico de Ciudad Universitaria es un lugar que a mí particularmente me encanta y siempre ha sido considerado un lugar muy cósmico porque por cómo están construidas todas las estructuras alrededor, porque es una cuenca de lava volcánica y pues yo me acuerdo que ahí siempre han hecho conciertos muy alternativos, ¿no? O esotéricos o muy como peculiares que se presentaban cuando había ahí conciertos. Entonces, quisimos también dar ese poquitito del video original que grabó Miguel Bosé también en los 80s ahí. Las Estrellas se encuentra en todas las plataformas digitales como Salas y también me pueden, en mis redes oficiales, estoy más fácilmente como Stephanie Salas Oficial. Y bueno, pues próximamente voy a estar en clubs tocando, digamos que voy a tener así como un tour, como DJ Salas, que ya pues posteriormente lo estaré anunciando.